Habitualmente, las empresas recompensan a su personal con incentivos y oportunidades de crecimiento. Sin embargo, a menudo se descuida un factor fundamental para garantizar la continuidad a largo plazo: un plan sólido de sucesión y una línea de carrera efectiva. Conversamos con Juan Luis Loyola, quien tiene más de 15 años de experiencia en operaciones y recursos humanos. Actualmente es gerente de operaciones en Starbucks y anteriormente gerente de recursos humanos en la misma empresa. En este episodio nos habló acerca de la importancia de ofrecer una sólida línea de carrera para fomentar el desarrollo personal y crear una cultura empresarial saludable. También exploramos la relevancia de contar con un plan de sucesión bien estructurado y discutimos diversas estrategias para capacitar al personal de manera efectiva. Tienes una gran cantidad de personal en campo o masivo, pero la mayoría de plataformas HR no cubre las necesidades de tus colaboradores operativos de tienda, boticas, supermercados o restaurantes. Sabemos que capacitar y gestionar grandes cantidades de colaboradores trabajando y desarrollándose de manera presencial no es tarea fácil. CursaLab es una plataforma HR Tech especializada en capacitación, validación de aprendizaje y desarrollo del talento para empresas con personal en campo. Dentro de la plataforma podrás integrar y automatizar procesos de aprendizaje online y presenciales, darle visibilidad a tus líderes de tienda y mucho más. Además, cuenta con una herramienta Learning Analytics que te permitirá comparar resultados de aprendizaje con métricas reales de negocio. Si quieres conocer más de CursaLab, ingresa a cursalab.io y encuentra la plataforma ideal para ahorrar tiempo y acercarte a tu equipo. Bienvenidos a Rotación Cero, el podcast para profesionales de talento en empresas con personal masivo. Bienvenido, Juan Luis, a este episodio de Rotación Cero. Estoy segura que todos nuestros oyentes van a aprender muchísimo, muchísimo de ti. Nada, muchísimas gracias por la invitación a este espacio, a este podcast de Rotación Cero. En verdad, muy contento de poder contar mis experiencias, aprendizajes en estos largos años dentro de mi experiencia laboral. Súper, Juan Luis, muchísimas gracias a ti. Y pues sin más preámbulos, iniciamos con las preguntas. La primera es preguntarte cómo te involucraste o decidiste iniciar tu carrera en el mundo de recursos humanos y en operaciones específicamente. Bueno, mi caso es bastante particular porque yo entré a Starbucks a trabajar por un tema básicamente de un trabajo part-time para poder comprar materiales para mi vida de laboratorio. Yo estudié farmacia y bioquímica en San Marcos y necesitaba un ingreso adicional que me pueda ayudar con los materiales de laboratorio. Y un amigo del colegio me pasó la voz y entré a trabajar a Starbucks. Era un mundo totalmente distinto al que yo conocía. Mi foco era básicamente la ciencia, la química, que me gusta mucho, pero ya como más hábito de lectura, y ahí así entra al área de operaciones, básicamente la posición de barista part-time, y de ahí fui haciendo la línea de carrera en operaciones, y ahí fue que me fui envolviendo directamente en toda la parte o el área de operaciones, donde he estado 13 años, y después he pasado a liderar el área de recursos humanos desde el 2020 aproximadamente hasta diciembre del año pasado. Así que para mí van muy de la mano. Trabajar con personas o liderar la operación tiene que ver mucho con la gestión de personas. El líder es quien directamente se encarga de gestionar o trabajar con el equipo, y el área de recursos humanos es un área de soporte o es un área que te ayuda en este camino de líder para gestionar, liderar y desarrollar a las personas. Entonces, mi experiencia en operaciones ha estado 13 años directamente en la operación, pero muy de la mano con la gestión de personas. Entonces, entré sin querer, me quedé, me enamoré, y ambas áreas son parte de mi pasión o de lo que hago en el día a día y de lo que me gusta mucho, ¿no? Súper, súper. De hecho, la historia que tienes detrás es muy, muy bonita y ahora con las preguntas que vamos a hacer en adelante nos irás contando también un poquito más en base a esta experiencia que has tenido, que seguramente alguno de los oyentes puede estar atravesando exactamente lo mismo que tú o que perdón, se puede inspirar con tu historia. Entonces, ya dicho esto, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te motiva, lo que más te gusta? O sea, a mí lo que me gusta en realidad es ayudar a las personas a lograr sus sueños o sus metas, ¿no? Alguien lo pudo hacer conmigo en varios momentos de mi carrera y me impulsó, me ayudó a poder desarrollarme, a crecer. Y creo que yo tengo la posibilidad en mis manos de poder ayudar a las personas
a liderar o a avanzar en ese camino, en su desarrollo personal y profesional, ¿no? Profesional si se da dentro de la empresa en la cual trabajo, y profesional también porque, personal porque también no todos los partners que trabajan con nosotros se quedan siempre con nosotros, sino que continúan su camino, pero todo el tiempo que puedan trabajar con nosotros, que se formen, que aprendan, que los ayude a ser mejores personas y profesionales, creo que es algo que me motiva, ¿no? Me pasa que me encuentro con gente con la cual he trabajado hace muchos años y encontrártelos, conectar, hablar con ellos, saber que pudiste impactar algo en ellos y ellos también en mí, creo que es esa motivación que me da de cómo dejo lo que yo he aprendido, lo que me han enseñado en otras personas, es ese pequeño motor que me dice, ¿no? Un gran líder me dijo una vez, al final del día, hazte la gran pregunta de ¿a quién ayudé hoy? ¿No? ¿A quién hice mejor persona? ¿A quién le pude dar un consejo? ¿Con quién realmente impacté hoy? Y si lo has logrado en el día, has tenido tu misión cumplida, ¿no? Es como una gran reflexión que me quedó hace años de cada día, y es como que cada cuando te dices el día es, hoy día también tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, ese creo que es el gran impulsor dentro de mi carrera, ¿no? Súper, súper. Muchísimas gracias por esa respuesta. Y creo que es lo que a muchas personas que hoy por hoy trabajan directamente justamente con personas y que el trabajo y que sus trabajos se ven de alguna forma impactados en el desarrollo de otras, es lo que realmente los mueve, ¿no? Imagino de que es lo que ocurre dentro de este mundo también de recursos humanos y de gestión de personal. Ahora, ya entrando más de lleno al tema y para dar una introducción, seguramente que esta pregunta ya la has respondido sin querer queriendo en los pocos minutos que tenemos aquí. Yo me imagino ya cuál debe ser la respuesta, pero igual va aquí. ¿Cuál ha sido uno de los más grandes desafíos dentro de tu carrera profesional? O sea, he tenido varios, pero creo que uno más reciente ha sido liderar ya el área de recursos humanos directamente, justamente cuando iniciaba la pandemia. Yo pasé proceso para ser el líder de recursos humanos en los meses previos al 2020, y se da la oficialización de la posición justo antes de que cierren todas las tiendas y que no sepamos qué iba a pasar con el rubro de restaurantes, ¿no? Entonces, tomar el liderazgo en ese momento bueno, con toda la incertidumbre de lo que iba a pasar, porque primero eran 2 semanas, de ahí 2 semanas más, de ahí no sabíamos qué iba a pasar, de ahí solamente abren con el delivery, teníamos 1.600 personas en la planilla, y yo venía netamente de la operación, sí con mucha experiencia de la gestión de personas, pero más como en mi rol de operador. Entonces, tomar el liderazgo en ese momento fue bastante retador, de mucho aprendizaje, porque creo que en esos momentos donde te sientes incómodo, donde las cosas no están donde tú lo que conoces normalmente, puedes sacar lo mejor de ti también y apoyarte en otras personas, pero creo que ese inicio y esa incertidumbre con lo de la pandemia y qué hacer, cómo llegar a la gente, cómo comunicar, cómo entender, cómo ayudar a las personas que nos necesitaban y cómo transmitir calma también en un momento de mucha incertidumbre, creo que es algo de lo que me puedo sentir tranquilo y feliz de haberlo pasado, porque me ha ayudado mucho profesional y personalmente, ¿no? Súper. Y yo creo que eso de la incertidumbre también ayuda a muchísimas personas justamente a salir de esa zona de confort, de capaz de haber estado haciendo algo por muchísimo tiempo y bueno, ¿y ahora qué? Y hay una frase que siempre dicen que a veces el hecho de tener miedo, que a veces la incertidumbre puede generar también cierto miedo, es porque hay cierto deseo atrás de querer hacer algo también, ¿no? De aventarse a hacer algo, apostar por eso y pues aquí estamos. Y saber que Bien, uno está Juan hecho Luis, también, ¿no? O sea, es sí, parte de exacto. justamente esa aventura que a veces uno no cree que puede, y a veces tienes que hacerlo, probarlo para realmente saber cuál es el límite o el techo de uno, ¿no? Exacto, sí, sí, totalmente. Y creo que cualquier persona alguna vez en su carrera profesional tiene que vivir una situación así en la que algo te sacuda porque es súper importante. Considero que sí, se aprende muchísimo. Me ha pasado en lo personal también, por eso me identifico mucho con lo que me cuentas, así que 100%. Y bien, al inicio hablábamos de la línea de carrera, un tema súper importante, y más aún cuando se trata de personal masivo. Tú lo has vivido de dos partes, ¿no? En dos partes. Tú has sido la persona que hizo una línea de carrera y que también ha trabajado con eso dentro de una organización, dentro de una empresa. Y con esto viene la pregunta, ¿qué tan importante debería ser para una empresa que maneja personal masivo, cientos de personas?
ofrecer una línea de carrera y por qué. O sea, primero es fundamental la línea de carrera por dos motivos, ¿no? El primero, que la principal palanca de rotación para reducir la rotación es el desarrollo de tu gente. O sea, yo lo he vivido, lo he comprobado como gestión de operación y como líder del área que cuando promueves, cuando generas línea de carrera, cuando hablas del desarrollo, la gente lo tangibiliza, lo ve y lo siente posible, la rotación va a bajar. Es algo tangible. Y lo segundo es porque en varios negocios tú puedes tener un montón de manuales, un montón de procesos, todo claro, pero vive a través de las personas. Y las personas con la experiencia, que pasan por todas las posiciones, que conocen el negocio desde abajo, que conocen a los clientes, que entienden cómo funciona el día a día, desarrollan esa sensibilidad o esa empatía cuando tienes que tomar decisiones pensando en el cliente y en el partner o la persona que está trabajando. Eh, es, no es difícil, no es distinto cuando no tienes la experiencia y lo ves, porque también lo puedes desarrollar si tú eres empático y vas y preguntas, vas al campo. Pero tienes una sensibilidad un poco distinta del negocio si lo has pasado o lo has vivido, o has pasado esas experiencias o momentos bastante complicados de las cuales has podido resolver o no resolviste, pero aprendiste de ellos. Y luego, conforme vas creciendo, tienes esa sensibilidad, esa empatía de poder transmitir la confianza a tu equipo y también enseñarles el camino. Entonces, la línea de carrera te ayuda a dos cosas, rotación, y lo otro es cómo el negocio lo puedes hacer sostenible en el tiempo y tienes a muchas más personas que conocen el negocio, que se pueden adaptar a los cambios, que entienden la propuesta de valor de tu empresa, de tu marca, y son como los que resguardan la cultura, con los que resguardan los hitos, los ritos de la marca, los ritos culturales que tienen que enriquecen a los grupos y sobre todo en empresas con tantas personas. Y es donde el valor de las historias cabe un valor increíble, ¿no? O sea, tangibilizar la historia de alguien que lo hizo, que lo vio, que pasó y conocerlo, verlo, también ayuda a cerrar ese círculo muy importante. La línea de carrera a nivel masivo es importantísimo porque las personas también buscan desarrollarse, crecer y la rutina de la operación en este caso puede llegar un momento en que te agote, que llegue a su ciclo y si no hay algo más que te está motivando, que busque tu propósito, tu desarrollo como persona, las personas se van y van a abrir su camino y lo van a continuar y puedes perder a mucha gente valiosa por eso también, ¿no? Eso es 100% cierto. Me quedo con una frase que dijiste hace un momento de que, y es verdad, no lo había profundizado de esa forma. Las personas que están en una organización y van creciendo dentro de ella, dentro de una línea de carrera, son personas que cultivan y hacen que esta cultura siga prevaleciendo, ¿no? Porque son las personas que saben todo ese know-how, cómo es, o sea, prácticamente está en su ADN la operatividad que hay dentro de sus tareas y creo que también eso es muy vital. No lo había profundizado de esa forma y pues 100% también con eso, ¿no? Y en base a esta respuesta, Juan Luis, ¿qué deberían tomar en cuenta las empresas al momento de idear o planificar una línea de carrera? Porque las empresas al momento de hacer esto tienen que dar un primer paso con esto. O sea, ok, yo quiero una línea de carrera porque sé que es necesario, pero por ahí no saben exactamente qué es lo que deben hacer, idear o planificar desde un inicio, ¿no? No es que la línea de carrera nace sola, hay una etapa en la que se planifica. Claro, mira, a mí me ha tocado el hecho de ya tener la pauta de la línea de carrera más o menos diseñada y que con el tiempo ha podido ir perfeccionándose o mejorando o ajustándose porque va a depender de cada país, de cada necesidad, de cómo va el mercado en general. Pero lo que puedo sacar de lo que he aprendido, de lo que he visto en esos años de experiencia, es que al planificar una línea de carrera es primero no solamente apuntar a lo que voy a hacer en este año, ¿no? Sino cuál es mi objetivo en los siguientes 3, 5 años y esto va actualizando conforme cada periodo que la empresa decide hacerlo ver, porque va cambiando las necesidades. Nadie iba a imaginar que iba a venir una pandemia y todo te cambió. Pero conforme hagas ese ejercicio te permite visionar qué es lo que viene o qué es lo que necesitas. Crecimiento de negocio va a ser necesariamente crecimiento de capacidades y de personas. No siempre de personas, pero sí también de capacidades, dependiendo del tipo de crecimiento.
A partir de eso es entender qué voy a necesitar, qué tendencias vienen y cómo a partir de eso yo puedo ofrecer el camino del desarrollo en forma, primero, vertical y luego horizontal también, porque el desarrollo no siempre va a ser vertical. La línea de carrera también puede venir de una persona que no quiera desarrollarse verticalmente, pero sí aprender otras capacidades dentro que te puede ofrecer la empresa. Lo siguiente es súper importante clarificar, ¿no? ¿Qué se necesita para esas posiciones que yo puedo tangibilizar o ver? ¿Cuáles son los requisitos que debe de cumplir la persona o no? Porque yo, si voy a ir a una línea de carrera en la empresa, debo de visionarla o de quererla. Necesito estudios, necesito inglés, me voy a preparar, cuántos años de experiencia debo tener, cuál es el proceso de, bueno, el proceso de selección, pero el proceso de ascenso o el proceso de que me evalúen o que vean para que sea todo claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser barista, quiero ser de barista part-time a entrenador, ¿qué debería de pasar? ¿Cuánto tiempo como mínimo y por qué tengo que pasar como barista part-time? ¿Tengo que tener carrera fin en ese momento? No. Si quiero ser asistente de tienda, sí. ¿En qué ciclo debería estar? ¿Años de experiencia? No. ¿Algún tema con la edad? No. O sea, todo ese tema de claro es para que yo también en mi plan personal, que va a calar con el plan de la empresa, pueda ir trabajando o pueda ir armándolo. En esos caminos se van cruzando líderes que te van a ayudar a encaminarlo. Ahora, esto se va actualizando, se va formando, se va mejorando de acuerdo también a la necesidad de cómo va avanzando el proceso, ¿no? Por ejemplo, algo que tenemos claro nosotros en Starbucks es 4 veces se habla de talento, cada 3 meses. No necesariamente porque haya gente lista, pero sí hablamos de las personas y dedicamos un tiempo y un espacio para ello. ¿Para qué? Mirando primero cómo están y a quiénes ves como potencial, quiénes son tus futuros gerentes, gerentes de área, gerentes regionales. ¿Qué brechas hay y cómo los he ido a trabajar en eso? ¿Por qué? Porque también la marca tiene un plan de, oye, ¿cuántas tiendas voy a hacer en 2 años? ¿Cuánta gente interna necesito? ¿Cuánta gente externa? Entonces, conforme a la planificación de qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, voy aterrizando. Pero esta forma de aterrizar el proceso tiene que tangibilizarse en, primero, cómo lo comunico, luego, los procesos de desarrollo súper claros, y luego los requisitos que voy a tener para esas posiciones. Ahora te hablo un poco de la parte de operaciones, pero también hay posiciones que no solamente van para operaciones, para marketing, para recursos humanos, para finanzas, para contabilidad y otras áreas. ¿Cuál es el camino que una persona está en el campo o trabajando en retail, por ejemplo, y quiere pasar a un área de soporte? ¿Hay link? Sí, sí lo hay, pero ¿cómo se da? ¿Cómo la persona lo conoce, lo sabe? ¿Cuánta cuota yo puedo dar de mi gente interna a eso? Yo tengo mapeado cuánta gente estudia qué carreras, en qué ciclo están, cómo performan en el trabajo que podrían migrar. Esa parte o ese cruce es muy importante, porque cuando comunicamos línea de carrera, por ejemplo en operaciones, es mucho más tangible, es mucho más común. Pero cuando tangibilizas posibilidades de carrera de gente que es part-time, que estudia, por ejemplo, arquitectura y pasa al área de diseño, es como que, oye, acá también tengo la posibilidad de poder generar desarrollo a partir de mi carrera o algo que tengo. Entonces también viene el trabajo de una forma distinta. Entonces hay una forma, un arquetipo muy importante de armar, pero todo tiene que empezar desde la planificación. Y lo más importante es empezar, porque de ahí van a ir viendo aristas o cómo voy mejorando. Nosotros siempre empezamos con el tema de la operación, hasta que nos dimos cuenta que había potencial en gente de marketing dentro de las tiendas. Y fuimos abriendo, y en las demás áreas. Y lo hemos ido construyendo de acuerdo también a lo que nos ha pasado y también de hablar mucho con las personas. Entonces, hay un camino muy bonito de armarlo, pero tiene que convivir en todos los puntos de contacto con las personas, porque si no queda solamente en algunos. Entonces, eso tiene que ser comunicado a nivel transversal y hablarlo también en todos los foros, en los momentos que tengamos sobre personas, sobre qué es la línea de carrera y por qué es importante. Todo lo que me has comentado, Juan Luis, me quedé pensando como que en hacer un pequeño disclaimer grande también para los oyentes que nos están escuchando, porque pasa mucho y posiblemente no se habla mucho, no, sí, yo creo que sí se habla mucho de esto y creo que todos los que estamos dentro de recursos humanos lo podemos observar. Hay perfiles dentro de las empresas que no están bien armados, que inclusive en las propias empresas no saben aún cuál es ese perfil y lo vemos inclusive en los job description, que buscan un perfil A, pero ese perfil A parece un híbrido entre un perfil A, B, C y D. Entonces creo que también es un disclaimer grande
me corregirás acá luego que termine de explicar esta partecita, que si una empresa no tiene claro desde un inicio a qué se dedica ese puesto, o sea, por más de que me planifiques lo que planifiques, es como que igual posiblemente todo va a salir mal, porque es una base común, es construir sobre arena, a mi criterio. A diferencia de construir sobre cemento, ok, yo sé lo que quiero, sé lo que espero de este perfil y en base a esto voy a planificar. Y creo que es un error grande que muchas empresas de recursos humanos cometen, de no saber lo que quieren, no saben a qué se va a dedicar ese perfil, es un híbrido. Ahora, esos puestos híbridos hoy por hoy existen mucho más, y no digo que estén mal, me parece que están súper bien, pero creo que también hay ciertas limitaciones, y creo que esto es un buen disclaimer para dejar claro antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿no te parece? Sí, totalmente de acuerdo. Y en parte de la planificación, no solamente las posiciones, justamente va el diseño de la posición, ¿no? Y las posiciones también incluso van cambiando, van migrando en el tiempo por las necesidades, capacidades o porque el negocio gira. Lo importante, como tú dices, es entender, no por ponerlo, el objetivo, porque el documento en el papel puede estar, sino efectivamente que sea lo que se necesita para esa posición, que tenga las responsabilidades claves y también que esa misma persona sepa cómo, si soy analista, puedo pasar a coordinador dentro de la misma área y cómo puedo pasar a jefe o en general. Y esa parte también es fácil, es la más retadora dentro de las empresas, porque a veces no está tan claro y hay zonas grises. Y cuando hay esas zonas grises es donde el momento donde hay que entrar, intervenir y mejorar el proceso, la descripción o en general que pueda venir. Porque como tú dices, si no al final es como arena, ¿no? Puede estar, pero se va a desmoronar en cualquier momento, la persona se frustra, no entiende, se va, traigo a otro y va a pasar absolutamente lo mismo, porque el fondo no está bien. Sí, 100%. Y esto ojalá que lo estén tomando en cuenta porque es como muy vital, ¿no? Hay ciertos pasos, pero bajo una base bastante sólida, obviamente todo va a salir muchísimo mejor. Y bien, siguiendo con esto, Juan Luis, ¿cuál es la mejor forma de atraer a personas a trabajar en campo? Em, pero más que todo, ¿qué tipos de beneficios no económicos les podemos ofrecer para que alguien diga, ok, sí, este lugar me da lo que necesito y me ayuda a crecer? Y me pongo inclusive como ejemplo, porque yo cuando inicio mi carrera laboral, como posiblemente muchos jovencitos lo hacen, como en tu caso, inicias en atención al cliente. O sea, es parte de una línea de carrera de que tus primeras habilidades blandas o las famosas soft skills se van desarrollando en campo en realidad, ¿no? Y pues yo me pongo un poquito de ejemplo porque para que vayamos orientando esta respuesta, porque yo me acuerdo que en su momento estudiaba, quería crecer, pero también quería aprender y quería trabajar, pero no podía entrar a un lugar que no me permita crecer. O sea, si alguien me limitaba y me decía, no, vas a trabajar y no vas a poder tener horarios flexibles, o sea, me da igual si estás estudiando o no, porque acá tienes que venir así, así, ya sabes, como, chao, claramente esto no es para mí porque no me permite crecer. Creo que esto es muy típico de las empresas que tienen personal en campo masivo, toda esta cantidad de beneficios justamente por el tipo de personal que postula a este tipo de empresas. Y bueno, ahora sí te doy toda la palabra. Ah, y has dicho una palabra clave, ¿ah? Ya más o menos orientada ¿qué Sí, beneficio no económico? La flexibilidad de horarios. O sea, por ejemplo, en nuestro caso es lo más valorado por los chicos que están estudiando, incluso los que no estudian y tienen que hacer algo adicional, la flexibilidad de horarios y que no sea fijo es algo muy, muy valorado. Por ejemplo, el 70% de los chicos que nosotros estudian, incluso cuando tienen exámenes, tenemos estrés de horarios, porque todos más o menos tienen los finales o parciales en el mismo momento. Y algo que tratamos y nos enfocamos bastante es poder respetar los horarios en los espacios que nos piden para que también en su parte académica o en lo que necesiten a nivel personal también puedan cumplir. Entonces, la flexibilidad de horarios, en nuestro caso, es como un valor diferenciado y que se comunica o se promueve mucho el momento de buscar nuevo personal. Ese de ahí y el otro es la línea de carrera. Tangibilizar que en la empresa hay posibilidades de ser línea de carrera y bueno, ahí se cuentan muchas historias, muchos ejemplos directamente de que tenemos nosotros internamente también para tangibilizar eso y que lo ven como una posibilidad de
como una posibilidad tangible de hacer carrera dentro de retail en este caso o en operaciones. Y el tercero también son descuentos educativos. Muchos de los chicos que también entran a trabajar con nosotros no pueden estudiar, no tienen acceso a la educación y trabajando con nosotros pueden tener un descuento educativo, incluso teniendo un buen promedio de notas, les pagamos el ciclo completo. O sea, si yo, por ejemplo, llevé tantos cursos y tuve un promedio X, el siguiente ciclo lo paga la Súper, empresa. Entonces, también viene con el rol de propósito que tiene la empresa de el 90% de las personas que entran a trabajar en Starbucks, bueno, en Delosia en general, son su primer trabajo. Es un número muy potente y claro. muchos seguramente su primer sueldo. Y de esos, Sí, gran parte, el 70%, el 30%, no estudia en ese momento. Entonces promovemos mucho la educación. Entonces, ya sumado a que da flexibilidad y te doy la posibilidad de estudiar y hacer línea de carrera, tengo un buen mix ahí de propuesta o de beneficio que hay que comunicar, que hay que ver, que entregar, de cara también a lo que estoy como negocio necesitando, ¿no? Hay que encontrar cuáles tú dices esos beneficios no económicos de cara a tu tipo de negocio que puedas ofrecer también. Y más que ofrecer, que sean tangible, que real y que lo puedan ver. Entonces, esos tres te diría yo como en ese orden, que son los que nosotros trabajamos, hemos desarrollado y amplificado también de manera que funcionen mejor, porque las necesidades de las generaciones también van cambiando. excelente. De hecho, lo que comentaste de esto del ciclo, de cuando se le pagan el ciclo a a un trabajador, a un colaborador, me parece, no tenía la menor idea de que existen beneficios así, si es que existen, en verdad. Felicitaciones a las empresas o a la empresa que lo viene haciendo porque me parece que es un golazo. Y creo que ahí, justo con esa respuesta, se engancha la que sigue, que es más que todo capaz para darle un cierre a esta etapa de hablar de un poco de cómo atraer a más talento, a más personas, y es cuándo es que una marca deja de ser solo marca, ¿no? Y realmente es genuina con las necesidades de sus colaboradores para lograr retenerlos. Creo que hemos venido hablando muchísimo de esto hasta esta pregunta. Creo que esta pregunta está buenísima como para darle un cierre a Sí. este primer espacio. Ujú. Y va anclado un poco al propósito también que tenemos como empresa y como marca a nivel global también, que justamente es el tema de saber a quiénes le das la oportunidad de trabajo y que le complementas la propuesta completa, ¿no? Primero, tú hablas un poco de desarrollar habilidades blandas, ahora le llaman también habilidades profundas, y es que tangiblemente acá los chicos lo pueden ver o lo pueden aprender. A mí mismo me pasó, y varios que yo no podía exponer en la universidad porque me ponía muy nervioso, y luego ya de trabajar en atención al cliente, me volví un poquito más suelto, más canchero, y de ahí en las exposiciones ya tenía mucho más confianza y más tranquilo, ¿no? Eso es algo que tangibilizan o que pueden ver y que nos ayuda mucho con el boca a boca. Tenemos mucha gente que entra a Sí, trabajar con nosotros por referencia. Entra a Starbucks. El primer trabajo no, anda a buscar Starbucks. Yo pasé por ahí. Hace 10 años trabajé ahí, pero fue una experiencia increíble. Entonces, eso nos ayuda mucho por la experiencia personal que pasaron. La siguiente es la responsabilidad que tenemos a nivel de las personas que su primer trabajo y experiencia laboral viene con nosotros. Y tenemos un rol de formar personas, hasta un rol ciudadano. Vienes del colegio, terminaste el colegio, no has entrado a la universidad todavía y vienes a trabajar en Starbucks con mucha gente joven, el rol de ese equipo es formar y educar a esas personas en el tema del trabajo, en el tema laboral, en el tema de la responsabilidad. Y eso es algo con lo cual a mí me han formado, me han enseñado y que va pasando un poco de generación en generación por ese rol también, no solamente como empresa, sino también el rol que nos toca a nivel de ciudadanía, ¿no? De líderes ciudadanos, como nosotros llevamos, es formar líderes para el mañana. Eso es algo que también tangibilizas y va más allá de la marca empleadora y decir, oye, yo lo soy, sino que lo puedes ver. Y también es el segundo punto que se refuerza mucho en el tema de el boca a boca y cómo nos refieren como lugar de trabajo las personas que lo han pasado. Y el tercer es el tema de tangibilizar el tema de los estudios. No, que lo hablé hace un poquito, pero básicamente es cómo yo analizo a la población que tengo, sé sus necesidades, sé quiénes estudian, ofrezco línea de carrera, pueden avanzar por acá, se van a demorar un poco menos los otros, pero tengo un 30%. ¿Qué voy a hacer con ese 30%? Que pasen por acá,
que ahí busquen otro trabajo y que sigan trabajando en ese loop. No. Entonces, tangibilizo la oportunidad de ayudarlos a formarlos, que tengan la posibilidad con un descuento primero, y si no, el descuento lo van a dar los 3 años y si no, te pago el ciclo completo. Y lo otro es que las posiciones de gerencia en tienda tienen el requisito de tener estudios. Entonces, no llevo a alguien, o sea, lo estoy formando, llevando a que estudie. Si no quiere, en ese momento, en los siguientes meses, se va a dar cuenta que necesita estudiar para seguir haciendo esa línea de carrera. Entonces, esas tres que las promuevo, las digo como parte de la contratación, que las puedo tangibilizar, que los partners la ven y la viven, hacen que por default, por así decirlo, se hable mucho de la experiencia trabajando dentro de nuestra marca y también a partir de que las personas hablan de ti y de la experiencia es donde ya pasa esa parte genuina. No es que yo lo estoy diciendo o te lo estoy gritando qué es lo que hago, sino que son las personas que han trabajado, que han pasado, que te están contando su experiencia. Y ahí es donde enganchan con otras personas y hasta con los mismos clientes y hacen esta parte de marca cercana, genuina y que comulga lo que dice con lo que hace. Esa última frase me gusta mucho. Es como que lo que se dice, o sea, lo que dice con lo que realmente hace. Creo que es eh, 100%, o sea, 100% vital. Juan Luis, hemos venido hablando sobre esto de la línea de carrera, un poquito de marca empleadora, el talento que atraemos a la empresa, cómo lo vamos a desarrollar también y demás. Dentro de la línea de carrera, y lo mencionaste hace un ratito, y justamente guardé estas preguntas para relacionarlas con lo que vamos a hablar ahora, vienen los ya conocidos, y seguramente los oyentes lo saben y los que no, pues lo van a aprender ahora, los ya conocidos planes de sucesión, que ya es algo un poco más vinculado propiamente a una línea de carrera, ¿no? Entonces, hablando de este tema, ¿por qué son tan importantes tenerlos tan mapeados? A ver, es importantísimo porque así como tener la línea de carrera es saber quién es el talento que tienes, primero que cuidar, que desarrollar, que proteger y que va a ser el futuro de tu empresa, ¿no? O sea, quiénes van a ser los futuros líderes, ¿no? Incluso desde que contratas, ¿no? Desde que contratas nosotros tenemos el tema es contrata al futuro gerente regional de operaciones, contrata al futuro líder de la marca que puedas ver, o sea, ambiciona y ve gente que tú veas que tenga el perfil de la marca y que pueda ser ese líder que nos va a liderar en el futuro en alguna área en general. Entonces, desde ahí empieza el plan de sucesión. Un poco más amplio, más abierto, más soñador, por así decirlo. Pero ahí en la mente desde que los gerentes contratan a los nuevos ingresos, tienen este punto de referencia de vista de sueño en alta, no te limites en lo que puedas ver. De hecho, esta siguiente pregunta es más que todo, creo que le hemos dado respuesta a la pregunta que tenía planificada, pero si no, ahí le podemos agregar un cachito más como para darle cierre también a esta breve explicación. Hemos hablado, obviamente, de los planes de sucesión, pero ¿qué es lo que se debería considerar cuando justamente ideamos o planificamos ya un plan de sucesión desde la parte estratégica de la empresa? Voy a poner un ejemplo aquí para capaz aterrizarlo y cerrar este tema con un ejemplo. Si yo hoy por hoy he estado en campo, he estado de cara a atención al cliente capaz en caja por un tiempo y de ahí fui encargada de una pequeña tienda y bueno, ahora ya voy a cambiar de puesto, ¿no? Porque estoy haciendo línea de carrera, pero hay alguien que está esperando por escalar al mío. Me imagino que una empresa no puede estar esperando a que esto suceda para recién buscar a esta persona de, bueno, ¿y a quién ponemos en el lugar de Alejandra? Que acá una semana ya se va a mover, ¿no? O sea, ya hay una persona que viene como, ya como que, ok, sabemos que vamos a mover a Ale y sabemos que vamos a poner ahora a Juan Luis ahí, capaz, ¿no? Entonces, ¿desde qué parte estratégica viene esto? Ya, esa es la parte, la primera un poco la soñadora y luego la parte cómo lo vives en el proceso. ¿No? Te hablaba hace un rato que nosotros tenemos un proceso que se revisa talento cada 3 meses y es ahí donde detectamos y vemos qué es lo que viene. Primero, cubrir posiciones por rotación, luego por aperturas de tienda, por crecimiento y es donde está el talento. Y el principio general acá es, si yo quiero desarrollarme, o sea, yo gerente de tienda,
tengo miras a ser gerente de área, mi responsabilidad es generar a mi sustituto, desarrollar a mi sustituto. Ese sustituto puede estar en yo como líder tengo que desarrollar personas. Una forma de hacerlo es tangibilizar enseñándole a mis que están abajo, veo quién tiene potencial, lo hablo con mi jefe, trabajo en un plan y esta persona está lista. Entonces yo me puedo ir y puedo desarrollar el que me va a cubrir la misma tienda o que vaya a otra tienda directamente. Entonces, es una parte de responsabilidad de la persona desarrollar a su equipo. Y en todas las posiciones lo vas a ver de esa manera. Luego, la parte de la gestión de recursos humanos es determinar dónde están esas personas. Porque, por ejemplo, la tienda del aeropuerto con alto volumen de ventas, lo más probable es que pueda desarrollar un gerente ahí, pero necesite un gerente más experto de otra tienda ahí. Entonces yo ya voy mapeando. Oye, tengo al gerente del aeropuerto que va a ser el gerente de área. ¿Quién de mis gerentes en el top talent está listo para ir a esa tienda? Y lo voy trabajando, lo voy desarrollando para esa posición. Entonces hay algunas que van a ser internas y hay otras que van a ser más estratégicas dependiendo de la capacidad de las personas que tengo. Pero siempre estoy pensando en la cantidad de por posiciones que tengo que desarrollar, que tengo que cubrir y cómo los estoy desarrollando. Luego, del mapeo que hago en el año, hay un proceso que es el último, casi el año de noviembre, mapeo todas las posiciones para el siguiente año. Y te dice, oye, no tengo cubierto al 20% de la población. No la tengo con la gente actual. Hay dos caminos. O contrato enfocado a un perfil más a la línea de carrera que esté listo a final de año, o me anticipo y traigo talento externo, sabiendo que voy a tener el gap en algunas posiciones y lo incorporo a la empresa que pasa, porque también parte de la diversidad es tener talento de desarrollo interno, pero también gente de afuera, que te aporte, que reta, que venga con la experiencia para sumarnos a todos. Entonces, esa parte en el plan de sucesión la mapeas una vez al año aprox, la vas haciendo revisión cada 3 meses y vas viendo el gap que puedas tener y te anticipas para que no te falte esa posición, porque luego encuentras brechas ahí. Cuando te faltan a las posiciones, entras brechas que afectan a los chicos que están abajo, al jefe que está arriba, al mismo negocio o a la misma experiencia que nosotros le damos a los clientes, ¿no? Entonces, es algo bastante movible, pero cíclico y que se da siempre. Es más, cuando hacemos traqueo hasta cuánta gente por gerente de área se desarrolla, por gerente de tienda, por zona, quiénes son los gerentes que más desarrollan personas, qué están haciendo trabajando para que los demás lo hagan de esa manera. En pandemia nos sirvió mucho que todo el desarrollo lo promovimos internamente porque habían tiendas cerradas, había menos posibilidades y eso nos sirvió mucho para no solamente cubrir las posiciones a tiempo, sino también que la rotación sea bastante baja. Entonces, este plan de sucesión ayuda a tangibilizar y a concretar el desarrollo de las personas, pero también a responsabilizar a que tú tienes que desarrollar a tu equipo. Entonces, hay un trabajo de doble vía. De mí, que me desarrolle mi líder, pero yo también de desarrollar a mi equipo. Y ahí se va a formar una cadena. Y esto aplica no solamente a la parte de operaciones, sino en las demás áreas funcionales también. Entonces, es parte operativa, podría ser este proceso anual, pero en la parte estratégica, lo que hacemos es cómo visualizo el siguiente año o los siguientes 2 años. Y también mapeamos según el potencial de las personas, en los puestos más estratégicos o más importantes, cuánta gente tendríamos lista para. No ahorita, pero que tiene un potencial importante detectado y que va a estar listo en los siguientes 1 año o 2 años como máximo. Y a partir de eso trabajan planes de desarrollo que pueden venir con formación, con capacitaciones, pero con mucho seguimiento y acompañamiento del líder y del área de recursos humanos. Excelente, Juan Luis. Justamente estaba poniéndome a pensar, hablamos mucho en esta respuesta con temas de aprendizaje, desarrollar, capacitar. Ya entrando hacia esta etapa, porque obviamente más allá de la línea de carrera, del plan de sucesión, de lo que la empresa pueda planificar estratégicamente o idear, viene obviamente involucrada esta parte que mencionaste varias veces, es el tema de que un líder también es el encargado de capacitar a su propio equipo, a enseñar, a prepararlos para lo que pueda venir a futuro. Pero más allá de eso, acá me corregirás, me imagino que también toda empresa tiene responsabilidad general en un ciclo de capacitación y desarrollo hacia los colaboradores, capaz de forma masiva. Eh, Acá mi pregunta va muy relacionada a cómo hacemos con el personal masivo
cuando queremos capacitarlos, ¿no? Porque es muy distinto capacitar a personal masivo que capacitar a otro tipo de perfil de personal que capaz se encuentra en un back office, en una oficina, ¿no? Estamos hablando cientos de personas, por ejemplo, y yo me imagino, porque vengo del mundo del aprendizaje también, que toda empresa tiene como que mapeado ciertos planes de capacitación durante el año. Algunas empresas cierran el año y arman sus planes de capacitación. Aún no quiero llegar a la parte porque esta parte todavía va a llegar después. Básicamente esta pregunta va relacionada a cuál sería la mejor forma de capacitar a un personal masivo y saber que esta es la forma porque de esta forma pueden prestar atención, de esta forma va a servir, de esta forma lo van a poder aprovechar. Ejemplo. Sí, ahí hay un gran reto, ¿no? O sea, primero que igual la capacitación, nosotros tenemos un esquema que se llama 70-20-10, y es que yo voy a aprender en una capacitación o en un curso, que es parte de mi formación, de mi aprendizaje, el 10%, ¿no? Que es fundamental porque me da la base, todo por sentado lo que tengo que saber, los conceptos, la parte formativa. Luego el 20% es cómo lo converso, la parte de cómo lo relaciono con mi entorno, con mis pares, con gente que conozco, cómo lo llevo, lo trabajo con ellos, y el 70% es cómo lo llevo a la práctica. Porque toda teoría que yo recibo, si no la llevo a la práctica o no lo ejecuto, queda en el olvido y no se adquiere dentro del hábito, dentro de la formación de la persona. Pero sin embargo, la parte del 10%, al tener 1.600 personas en nuestro caso, hay que ver cómo lo hacemos de una manera mucho más didáctica, mucho más clara, mucho más hasta con tema de gamification, ahora que está mucho de moda. Y a eso han ayudado mucho las plataformas de e-learning, ¿no? Las plataformas de e-learning donde hay microcápsulas directamente, ya no son los cursos de diapositivas colgados y que son aburridísimos, sino que incluso yo puedo entrar y ver 15 minutos una cápsula y voy avanzando con la otra y voy revisando y se ha vuelto mucho más dinámico. Es algo que nos ha servido bastante y que se aceleró con la pandemia y ayuda, primero, no solamente a cubrir las capacidades básicas que tenemos, que es la parte básica de la pirámide, sino lo otro. Luego el análisis de tu gente, cuáles son las principales oportunidades, cuáles son las competencias que nos faltan desarrollar por posición y a partir de eso diseñar cursos que tengan esta base del 10% de plataformas. Luego es todo lo que yo estoy viendo en la parte del 10%, cómo lo voy a ejecutar o lo voy a tangibilizar en lo que hago en el día a día. Y ahí viene mucho cómo lo relaciono con que el líder te pregunte, te haga seguimiento de lo que has visto y cómo lo ejecutas en el día a día, en tus procesos, en tu formación. Esa parte te ayuda un poco a tangibilizar ese 70% que va a hacer que lo que hayas aprendido, seguramente no todo, pero gran parte, la vayas adquiriendo, lo vayas incorporando en tu forma de liderar, en tu forma de actuar, en tu forma de hacer las cosas, o en tu forma de adquirir los nuevos conocimientos que necesitas para la posición o para lo que requiere el negocio según el contexto. Bueno, capacitar masivamente al personal realmente es todo un reto, sobre todo cuando la empresa va creciendo y tienes más personal a cargo, ¿no? Creo que una forma muy importante de hacerlo y que ha nacido a raíz de la pandemia y que lo ha acelerado en realidad a partir de la pandemia es toda la parte del e-learning, ¿no? No solamente el e-learning que esté subido un diapositiva o un PPT en una web y lo puedas ver y revisar, sino que tenga todo este espacio de microcápsulas de aprendizaje. Está comprobado que las personas aprenden también por módulos y por tiempos, ya sea 15, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, y que tengan el poder ellos de decidir cómo lo van avanzando. Lógicamente van a tener un tiempo, un espacio para acabar los cursos, pero que puedan ir avanzando conforme ellos lo van haciendo. Si lo quieren hacer todo completo, pero si lo quieren avanzando por mini cápsulas, lo pueden ir haciendo. Y cómo en la misma plataforma vas corroborando el avance que van teniendo. Ahora tú puedes ver cuánta gente estuvo conectada, qué hizo en los cursos, qué el curso le gustó más. En general, esa data también te ayuda para hacer la mejora posterior de los cursos que vas a implementar. Pero algo que para mí es muy importante es cómo hacemos que la parte del aprendizaje formal, en este caso, de cursos, yo la puedo llevar y corroborar que le estoy aplicando en mi trabajo, en el día a día, o en adquirir estas nuevas habilidades que yo necesito que tengan las personas, le ejecuten y le lleven en el día a día. Ese link es muy importante. Nosotros aplicamos un método que se llama 70-20-10. 10 es el aprendizaje formal, que es el que yo veo en el curso en general. 20 es el
aprendizaje social, cuando yo comparto lo que aprendí o lo que veo con otros, y 70 es el que hago en el día a día. Y ahí viene el link de cómo yo llego al call to action, tipo marketing, estamos, y el call to action de, estás aprendiendo esto y tienes que hacerlo en tu día a día o en tu trabajo. Te va a ayudar para esto, es importante por esto. Seguramente no todo el 100% lo voy a poder llevar, pero a medida que yo me vaya esforzando y que esa parte que he aprendido lo lleve al 80, 90, 70% a mi día a día, voy desarrollando y asegurándome esa capacidad. Y ahí viene el rol del líder, de cómo hace seguimiento de a qué le estoy enseñando, qué está aprendiendo y cómo yo lo linkeo con las preguntas, con la conversación y con el trabajo que él hace el día a día. Esa es la magia y también el liderazgo, ¿no? De cómo acompaño, cómo ve a la persona, pero tengo todo un racional atrás de la capacitación. Y no queda solamente en llenar de cursos, ¿no? Sino que el curso tenga un racional, tiene una razón. Hay cursos que son obligatorios, obviamente, no tenemos por qué también hacerlo de una manera apropiada para que la persona entienda de que tiene que estar en continua fase de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo en todo momento. Hay una palabra dicha que es, oye, te van a capacitar. No, o sea, siempre estamos aprendiendo. La capacitación es una forma, es un aprendizaje formal en este caso para poder aprender algo. Y si yo cambio mi mente, que siempre estoy aprendiendo, voy a estar como una esponjita absorbiendo y viendo nuevas cosas, ¿no? Entonces, esa parte de ahí es hermosa. Esa parte de aprendizaje ahora es genial y es increíble. Hay todavía mucho reto por desarrollar y trabajarla y sobre todo cambiar el mindset de las personas, que es algo que les va a servir. No solamente para la empresa, sino para ellos a nivel personal. Y ahí es donde lo linkeas mucho. Entonces, ¿hay retos? ¿Hay todavía cosas por mejorar? Yo creo que sí, hemos avanzado bastante, pero creo que tiene que tener un camino, una estructura y sobre todo un racional hacia dónde lo quiero llevar y ver, no solamente ponerlo por cumplir, ¿no? Sí, 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 100%. De hecho, aquí como para hacer una pequeña reflexión sobre lo que venías comentando, Juan Luis, eso del poner por poner, lamentablemente, se ha vuelto un poquito de moda cuando nace a veces este boom del e-learning y se vuelve como que un boom que me parece magnífico y espectacular porque también estoy metida dentro de ese mundo, sé cómo puede funcionar, pero el problema también creo yo son las empresas que ven una solución rápida ahí, pero lo ven como algo comercial, como bueno, ya, dame un paquete de 50 cursos y ¿por qué no? O sea, por qué 50 cursos? No, dame 50 cursos, habilítame 50 cursos, 20 cursos ya de liderazgo, de empatía, de trabajo en equipo, ya, y listo, ya que lo vean. Y la gente que a veces está detrás de eso, que es el personal que está en campo masivo, lo ven como, tengo que llevar 50 cursos, 10 cursos, 20 cursos, ¿por qué? Y creo que esto también viene, pues, por esta palabrita de algunas empresas lamentablemente buscan a veces solamente el cumplir por cumplir y no hacen un proceso de capacitación o aprendizaje genuino, ¿no? Que realmente pueda ser de valor y que no solamente le sirva a las personas para ese trabajo en sí, es decir, bueno, te capacito para que tú crezcas solamente aquí, sino crezcas también como persona y como profesional y que desarrolles esas habilidades que te puedan servir para tu propio crecimiento personal o profesional. Y creo que las únicas empresas que lo hacen realmente de esa forma hoy en día son las que de verdad se preocupan por el crecimiento de las personas que están con ellas. Y eso me parece bastante valioso. Sí, perfecto, nada. Mejor dicho o mejor resumido, creo que no lo has podido hacer. Es que a mí me apasiona todo el mundo del aprendizaje y el desarrollo, y soy metida dentro de ese mundo. Inclusive hay cursos por chatbot, lo sé porque veo cursos que se han desarrollado por chatbot y es como la empresa que lo quiere hacer bien y que quiere realmente llegar a su personal, a las personas, a un usuario. Realmente sí se ve el esfuerzo ahí, ¿no? En esa dedicación de, oye, necesito que aprendan esto. Y me parece súper lindo y bastante genuino, así que ojalá más empresas lo empiecen a practicar. Pero bueno, ya terminando con esta parte, Juan Luis, viene nuestra última pregunta, bueno, casi última pregunta que va más relacionada a este tema. Y aquí hay que darle un consejo a nuestros oyentes para que lo tomen en cuenta. Y es, en caso hoy por hoy, capaz no sepan cómo detectar a las personas que deben asumir un plan de sucesión o que deben ascender, crecer de alguna forma horizontal o vertical, como lo conversamos hace un momento, y que realmente se lo merecen, eh, que posiblemente no estén haciendo bien
¿Sabes por qué formulé esta pregunta? Porque hace un tiempo yo consumo mucho el LinkedIn. Creo que ahí la gente cuenta cada historia y te encuentras con un montón de casos. Leí una historia de una persona que había estado años en un puesto de trabajo en campo y que estaba totalmente preparada para asumir una posición capaz y entró alguien totalmente nuevo, o sea, totalmente nuevo y esta persona cuenta una historia, ¿no? Que eso la desmotivó muchísimo porque había estado más de 5 años conociendo esa operativa, pero entró otro personaje en la historia de otro lado, totalmente nuevo, a un plan de sucesión que en teoría le correspondía a esa persona. Acto siguiente, la persona se fue, se Ah, desmotivó muchísimo. Entonces, basándonos en historias así, porque creo que son historias de la vida real, sí. ¿qué consejos les darías a nuestros oyentes? So, yo creo que es fundamental primero transmitir cuáles son, desde mi persona, por ejemplo, si yo para mi jefa, ¿no? O sea, transmitir cuáles son mis aspiraciones, qué es lo que gusta, qué es lo que quisiera, eh, a qué apunto, ¿no? ¿Qué ambiciono, qué quiero lograr, ¿no? Y el líder es quien te va guiando en ese camino para poder ayudarte a ver eso, ¿no? O sea, yo primero comunicar qué es lo que quiero, o sea, cómo me veo, cuáles son las ambiciones. Luego, de parte del jefe o de los líderes, ser claros con el feedback y constantes también con el seguimiento, lo que le falta a la persona. Porque a veces pasa de que no lo... Disculpen. A veces pasa de que no lo queremos decir, de tomar esas decisiones, esas conversaciones difíciles, de decir, no te veo Ujú. listo, te falta esto para esta posición. Y asumes que la persona lo puede saber y la persona tampoco lo sabe o no se lo han dicho Exacto, claramente. Y se genera exacto. una expectativa distinta y la persona está buscando, como tú dices, otro reemplazo. Entonces es comunicar, es decir, oye, no estás lista en este momento, pero sí te veo potencial para esto, pero por ejemplo, vamos a trabajar en 2 años ahorita. Pero el tiempo lo ponen las personas, dependiendo de lo que avancemos, lo que desarrollemos, vas a tener un plan de trabajo o un proyecto para liderarlo, para desarrollar estas capacidades, para verlo, para que avance, porque desarrollar el pensamiento estratégico a veces no es tan sencillo, toma un poquito más de tiempo. Pero si yo no soy sincero y directo con eso, o no le digo a la persona, sabes que no hay una posibilidad tangible para ti, voy a traer a otra persona porque necesito otro perfil, porque el negocio lo requiere por el crecimiento en general y no va a haber esta posibilidad. También ser directo con la persona para que la persona también tome una decisión y tampoco esté perdiendo el tiempo, por así decirlo. Pero es también cómo somos responsables, nuevamente hablando un poco al principio con los sueños y lo que quiere la persona. Entonces, para lo bonito, estamos para la foto, para seguirlo y todo, y está bien, pero para lo complicado y estas conversaciones difíciles también tenemos que tener la suficiente idealía para poder decirlo en el momento oportuno y también ser claros, pero también de forma correcta con las personas y con ejemplos claros. Mira, algo que yo hago bastante es en mi celular, en Notes, anoto. Me pasó una situación con alguien con la que trabajo y la anoto, para que no se me pase. ¿Qué pasó exactamente y qué creo que yo que debe haber hecho de forma distinta? Cuando tengo un feedback directamente, lo traigo a colación y le doy el ejemplo claro, para que no sea algo que yo creía, ¿no? La otra vez me acordé, viste acá que le dijiste, no, no. Situación concreta, ¿no? Y con un tema de tipo, situación, que la técnica debe haber hecho, la acción y el resultado. Entonces, para dar un feedback también que le ayude a la persona y pueda reflexionar sobre lo que hace. Y cuando yo también pido un feedback, lo pido de una manera también de la misma manera, en forma oportuna. Eso me ayuda a ir armando mi camino, a ir mejorando, porque estamos no, en fase de mejora continua. Y también te ayuda a estar en un ambiente mucho más sincero, mucho más honesto, donde se pueden decir las cosas sin tomarlas personalmente, porque es otro problema. Acá estamos hablando a nivel profesional. Yo puedo cuidar mucho la relación que tengo con la persona a nivel personal, pero una cosa también es el lado profesional. Entonces, creo que a veces esas líneas son muy delgaditas y no las vemos o tenemos miedo de decirlo, pero ahí es donde justamente cometemos el error. Y es algo mucho que yo he aprendido de la franquicia americana. El gringo es lo máximo, te quiere, te ama, trabaja muy bien, pero al momento del feedback es perfecto. Se te puede estar sonriendo acá, hablando acá, y te está diciendo todos los puntos que debes mejorar y por qué, y de una buena forma, ¿sí? Sin que se le mueva un pelo. En cambio, el latino es mucho más pasional. Es mucho más, no, pero me dijo Sí, esto, que no sé qué, que no sé sí, cuándo. Y cuando yo estoy sí. pensando en cómo me lo dijo, me estoy negando a recibir el feedback de lo que voy a mejorar.
Entonces, ahí también hay una... Pero esto es típico latino, o sea, eso ya, idiosincrasia, así que yo me río porque a mí me pasa, pero he aprendido cómo ir modulando los niveles. Pero siempre hay dos caminos, mi camino como persona y de líder también. No solo va a depender de tu líder, también depende de lo que tú hagas, lo que decidas hacer, comunicar, hablar y poner los puntos complejos sobre la mesa. Como dicen, el elefante ahí y llevar la mesa. Es también una forma de desarrollarnos también a nosotros. No es fácil, no es sencillo en todo momento. A veces los líderes no ayudan tampoco. Pero si no hay otros caminos, hay otras personas también dentro de la organización y no te da miedo hablarlo, siempre que seas correcto y con las maneras adecuadas, ¿no? Pero si yo tuviese que darle consejos, sería a dos vías, desde mi rol como jefe y como también en el que me toca hacia mi líder, ¿no? Eso creo que solucionaría muchos problemas que tenemos actualmente en las empresas. Sí, es 100%. Y eso del feedback también es algo súper vital, que los oyentes no deberían pues nunca dejarlo de lado, tomarlo en cuenta, porque es importante. Y creo que también tiene que ver mucho con la empatía, ¿no? Es decir, podemos saludar a la otra persona. Yo sé que suena muy cliché esa frase de ponernos en lugar a la otra persona, pero tiene que ver mucho también con ver, o sea, esa parte en la que capaz hay una persona que necesita saber cómo va, cómo viene o qué es lo que le espera, como cualquier persona que está dentro de cualquier campo laboral y pues siempre va a ser valioso, ¿no? Bien, Juan Luis, ya para ir terminando, tenemos una sección súper rápida, es un ping-pong de preguntas y respuestas. Yo te pregunto y tú me lanzas la respuesta así de forma rápida. Y pues vamos a empezar. La primera es, define recursos humanos en 3 palabras. Wow, a ver, desarrollo y crecimiento de personas. Ok, súper. ¿Cuál es tu libro favorito del mundo laboral o de recursos humanos? ¿O algún libro que tú consideres que te gustaría recomendar a nuestros oyentes que va relacionado a todo este mundo en el que hemos venido conversando de Ahí no me crecimiento, encanta. línea? Ujú, Hábitos atómicos, creo que ujú. es de James Clear, creo que es espectacular. Aplica a todas las áreas y a nivel personal también, y creo que es un gran libro. Otro es Siete hábitos de la gente altamente efectiva, también aplica bastante Sí, eso es para bueno. el mundo en el cual Sí, trabajamos. buenísimo. Excelentes consejos. ¿Qué herramientas consideras esencial para tu trabajo, el trabajo que haces hoy en día dentro del mundo de recursos humanos, capaz? Me refiero a herramientas como consejo, porque algunos, por ejemplo, no pueden vivir sin el calendar. Tu herramienta podría ser el blog de notas, ¿no? Te encuentras una El Notes. situación y entonces, ¿cuál sería tu herramienta esencial para tu trabajo? O sea, el Notes para mí eso es alucinante, porque hasta pone hashtags de frases claves que todo lo buscas el hashtag y te acuerdas de todas las anotaciones que has visto, por ejemplo, Sí, feedback, ¿no? Y le pongo, lo linkeo y te lo va, no solamente es un blog de notas, sino es como un pequeño mini cerebro que te ayuda también a ir, a mí me gustan todas las partes, las cosas text, así que voy averiguando cómo lo puedo hacer mejor porque también tengo mucho enfoque en mi productividad, en ser muy eficiente con mi tiempo. Es una que puedo recomendar, o sea, creo que esa, si le sacas el jugo más que cualquier otra aplicación y todo, se puede resumir varias cosas de las que hacemos en la misma aplicación y en un lugar seguro donde ya puedes ir y anotar o ver o darle check a algo que hiciste y hasta anotar tus pensamientos ahora que puedes, hasta con el audio dictarle o decirle no le escribas, sino díctale y te lo escribe a la perfección, ¿no? Así que podría recomendar eso bastante. lo máximo, súper. Una tendencia actual dentro del mundo de la gestión de personas, de recursos humanos, que te interesa más, capaz que ya la conozcas, capaz que la Ujú. estás descubriendo o que te gustaría conocer y que la puedas nombrar. O sea, creo que siempre le he tenido, le hemos trabajado, pero no le ponía nombre, ¿no? Pero ahora muchos hablan en el marketing del consumer centric. En el caso Sí, de nuestra área o de la operación es las personas sí, al medio, ¿no? De nuestras al decisiones, medio. ¿no? Ujú. Entonces, creo que cuando leí el término, lo vi, desarrollé mucho más información al respecto. Era algo que ya sabíamos, pero como que lo hemos etiquetado y puesto y es mucho más importante ahora, ¿no? Oye, la persona al medio primero. Entonces, todas las decisiones que nosotros hagamos siempre tienen que ser pensado en la persona.
no en el proceso o en lo que quiero lograr a nivel comercial, sino primero en la persona que es quien lo va a llevar a cabo, lo va a ejecutar, lo va a hacer, para que sea sostenible en el tiempo. Entonces, eso creo que es algo muy, muy importante que en el último tiempo lo he leído bastante y ha agrupado todo lo que seguramente hemos visto y va a haber muchas más cosas alrededor que nos ayuda a tangibilizarlo, ¿no? Sí, 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 también la venía escuchando mucho. O sea, yo creo que se venía escuchando mucho, pero no tanto como con esas palabras. Era como que está en la nebulosa, pero ahora está como que ya con algo más Exacto. conciso. Bien, Juan Luis, ¿cómo describirías tu estilo de liderazgo? Si me tienes que dar el nombre de un estilo de liderazgo o capaz no tiene que exactamente existir. Yo, por ejemplo, cuando me toca ser líder, no me identifico tanto con lo que está en Google de liderazgo tal, tal, tal. Creo que cada uno tiene su propio estilo de liderazgo, de acuerdo a su personalidad también. ¿Cómo sería el tuyo, por ejemplo? Yo creo que es muy orientado a las personas, o sea, soy muy cercano a la gente, soy muy genuino en el sentido de ser cercano, en el sentido de poder conocer a las personas, eh, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, y a partir de eso construir equipos, no necesariamente de un método de trabajo mío ya puesto, sino adaptarme mucho a la gente con la cual trabajo. Y yo tengo un pensamiento importante que es que yo siempre estoy aprendiendo de la gente con la que trabajo y también espero que ellos puedan aprender de mí. Entonces, está muy enfocado en generar equipo, trabajar con gente, disfrutar lo que hago y que cada día mejoremos un poquito más de lo que hacemos. Estamos siempre en mejora continua, pero que nos retemos a cada día ser mucho mejores. Yo creo que de la mano trabajando sinceramente, honestamente con las personas, lo hacemos mejor, lo disfrutamos y también mejoramos, porque tienes la posibilidad que te den el feedback directo de esa cercanía, de a veces cosas ver con la confianza que tienes de ver cosas que a veces no ves en el día a día, de laboral cuando eres muy cerrado, te estás protegiendo y puedes darle también el feedback ideal en el momento correcto, sin ninguna recelo, ningún problema. Entonces, esa cercanía con la gente, llegar a ese nivel de confianza, no es fácil, se gana en el día a día, también cómo eres como persona y lo demuestras, pero hace que creo que me ha ayudado a mí mucho en el tiempo y lo he visto también con mis líderes. Entonces, trataba de aprender de todos un poquito y sumarlo a cómo soy yo para que también tiene que ser genuinos, porque si no es genuino, imposible. Por más cosas que hagas, al final va a quedar solamente en Sí, un cliché, por así decirlo, ¿no? sí, 100%. Es más, yo diría que una de las más grandes fortalezas de cualquier líder, y capaz me estoy equivocando. Los oyentes estarán pensando, Alejandra, estará diciendo algo que tiene sentido, ¿no? Pero es que yo lo he vivido yo misma y es como, me identifico mucho con lo que tú comentas, porque creo que un líder que es genuino y cercano, que realmente es cercano, logra muchísimas cosas, o sea, generas confianza en tu equipo trabaja motivado contigo, se sienten cómodos contigo y creo que desde ahí parten muchísimas cosas. O sea, no me imagino, deben existir, cómo será trabajar con un líder que capaz no genera esa cercanía y lo complicado que puede ser recibir un feedback, eh, bueno, entre otros factores, ¿no? Entonces creo que esa parte de generar cercanía es demasiado importante y seguramente que muchísimo más cuando trabajas con personal que está en campo o personal masivo. Bien, Juan Luis, ya esta es la última preguntita antes de terminar. Y es, según tu red de contactos dentro de este campo en el que has estado, en el que estás ahora, ¿a quién nos recomendarías para que sea nuestro próximo invitado y que obviamente nuestros oyentes podrían aprender muchísimo de esta persona? Ojalá que esta persona nos vaya a escuchar, así nos acepta la invitación y lo traemos a Rotación Cero. ¿A quién nos podrías recomendar? Bueno, estuvo en el área de recursos humanos de LOSI, eh, que ha pasado luego por otras experiencias laborales, de que aprendí mucho y también lo tengo mucho referente, es Carlos Bravo, que ahora está como encargado de recursos humanos de la UTEC, si no me equivoco, así que creo que sería un gran invitado de lujo de cara a toda su experiencia. Bien, muchísimas gracias por la recomendación, Juan Luis. Ojalá que Carlos Bravo nos esté escuchando. Si nos estás escuchando, Carlos, te vamos a traer a Rotación Cero a que nos cuentes también de sus experiencias. Gracias por estar aquí y espero que te tengamos en algún futuro también de nuevo
en otro tipo de conversación aquí en Rotación Cero. Recuerda que podrás encontrar más contenido como artículos, ebooks, plantillas y mucho más del mundo de recursos humanos en cursalab.io. Gracias por escuchar Rotación Cero, el podcast para profesionales de talento en empresas con personal masivo. ¿Sobre qué otro tema te interesaría que hablemos o qué empresa de personal masivo te gustaría que contactemos? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente episodio.